Juan 10, del 22 al 30, así dice la palabra de Dios. Y se celebró en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo tendrás nuestra alma en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esta es la palabra de Dios. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos que allí en ese pasaje Dios decretó una enemistad entre los hijos de Dios, los que recuperan la imagen de Dios, y los hijos de Satanás, los que no recuperan la imagen de Dios. Pero esa enemistad decretada en el huerto del Edén fue una enemistad, sin lugar a dudas, decretada mucho antes. Fue decretada desde antes de la fundación del mundo en el consejo eterno de redención. Allí el Padre elige a unas personas, las cuales llama ovejas para dárselas al Hijo. Y por ellas el Hijo debía morir para salvarlas. Pero también en ese consejo eterno de redención, el Padre pasa por alto a otras personas por las cuales el Hijo no muere. Estas personas nunca tendrán fe en Cristo, nunca creerán en Él, pero sus hijos sí, sus ovejas sí tendrán una fe salvadora. Las ovejas de Cristo no solamente serán salvadas, sino que serán protegidas, escuche bien, protegidas por siempre y nunca se perderán, nunca se perderán. Eso veremos hoy. Veremos la imposibilidad de la fe de los que no son ovejas de Cristo y la seguridad eterna de aquellos que sí lo son. El recuerdo de una enemistad decretada. ¿Y por qué el recuerdo de una enemistad decretada? Porque nos estamos yendo hacia la eternidad para recordar esa enemistad decretada. Pero también podemos ir a Génesis 3:15 para recordar esa enemistad decretada. Ahora, el título que le he dado a este sermón es La realidad de la elección. Amados, y es que la elección es una realidad. Aunque muchos nieguen la elección, porque muchos niegan hoy en día la elección, es una realidad. Y creo que este pasaje, mis hermanos, nos muestra de manera demasiado clara el tema de la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso el título, la realidad de la elección. Y vamos a ver 4 cosas en nuestro pasaje. Veremos los judíos y su pregunta, porque los judíos se acercan a Jesús, lo rodean y le hacen una pregunta. Luego Jesús responde a esa pregunta. Ese es el segundo encabezado. Luego veremos la causa de la incredulidad de los judíos. Los judíos no creen. ¿Por qué razón? Bueno, hay una causa, la vamos a ver. Y veremos la causa de la fe de las ovejas. Las ovejas creen. ¿Por qué razón? Bueno, eso tiene una causa, lo vamos a ver. Entonces, 4 cosas, los judíos y su pregunta, Jesús y su respuesta, la causa de la incredulidad de los judíos y la causa de la fe de las ovejas. Veamos el primer encabezado, hermanos. Los judíos y su pregunta. Vean ustedes versículos 22 y 23 de nuestro pasaje. Y se celebró en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación se celebraba, bueno, y yo creo que se celebra todavía hoy por los judíos, entre los meses de noviembre y diciembre.
Eso indica, según el pasaje, que nuestro Señor Jesucristo está a unos 3 meses de ir a la cruz a morir. Recuerden que murió en una Pascua, y la Pascua se daba más o menos entre los meses de finales de los meses de marzo y comienzos de los meses de abril. Entonces, quedan unos 3, 4 meses para que Jesús vaya a la cruz a morir. Estamos, recuerden, ubicados en el año 29 después de Cristo. Y la fiesta de la dedicación no fue una fiesta instituida por Dios en el Antiguo Testamento. Fue una fiesta instituida por los mismos judíos en el año 165 antes de Cristo. Esta fiesta también es conocida como la Hanukkah o la fiesta de las luces. Conmemoraba, hermanos, un hecho histórico de liberación nacional y religiosa. Esta fiesta se origina cuando Judas Macabeo purificó el templo y restauró el altar tras 3 años de profanación por el rey sirio Antíoco Epífanes IV, quien había levantado un altar pagano e instituido la adoración a Zeus en el templo de Jerusalén. Bueno, cuando ustedes leen el primer libro y el segundo libro de Macabeos, que son unos libros que están ubicados en las Biblias católicas, que se conocen como libros apócrifos o deuterocanónicos, allí pueden encontrar esta historia. Y recuerden que entonces cuenta la historia que Antíoco Epífanes IV levantó un altar allá en el templo de Jerusalén, un altar a Zeus, y él cuenta la historia que sacrificó un cerdo, hizo, por decir alguna especie como de caldo de cerdo, y roció todos los artículos del templo. Es decir, hizo una profanación tremenda en contra del templo. Por esa razón, Judas Macabeo se levanta en contra de este hombre, y ellos, juntamente con un ejército que forma, y lo que hacen es que rescatan el templo de dicha profanación. Y cuando ellos rescatan el templo de dicha profanación, entonces dedican el templo, hacen una rededicación del templo, por eso se llama la fiesta de la dedicación. Y ellos tenían en esa fiesta como costumbre encender lámparas en las casas judías, simbolizando que el derecho a adorar brilló de nuevo cuando ya no había esperanza. Ahora, dice el pasaje que Jesús caminaba por el pórtico de Salomón. Dicen los comentaristas que esto obedecía a razones prácticas, puesto que era invierno y el pórtico en el lado oriental del templo protegía de las lluvias y del frío. Ahora, los judíos rodean a Jesús para hacerle una pregunta, en el versículo 24. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo tendrás nuestra alma en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Cuando dice aquí la palabra judíos, debe entenderse como refiriéndose a los líderes judíos, es decir, a los fariseos y a los escribas. Y cuando estos hombres rodean a Jesús para hacerle esta pregunta, no lo hacen con una intención buena. Esta palabra rodear se encuentra en el Evangelio de Lucas para describir a los ejércitos romanos rodeando a la ciudad de Jerusalén cuando iba a ser destruida en el año 70 después de Cristo. Estos judíos rodean a Jesús con una actitud agresiva. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo tendrás nuestra alma en suspenso? Y la verdad es que estos hombres no querían escuchar la verdad de Cristo. Ellos no querían escuchar que Jesús les dijera que era el Mesías. Ellos deseaban solamente encontrar palabras comprometedoras para poder acusar al Maestro. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Sí ven la pregunta? Estén muy atentos. Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente o dilo explícitamente. Y esta pregunta, hermanos, es muy parecida a la pregunta de muchos cristianos del día de hoy, quienes esperan encontrar de manera explícita que se deben hacer miembros de una iglesia local. Por ejemplo, ¿no? Aparte de muchas cosas. Hermano, yo no leo en ninguna parte que debamos hacernos miembros de una iglesia local. Pero debemos recordar, amados hermanos, que la Biblia enseña cosas de manera explícita, pero también de manera implícita. Esto es demasiado importante a la hora de interpretar las escrituras.
La Biblia enseña cosas explícitas y cosas implícitas. La Confesión de Fe de Londres, nuestra confesión, en el capítulo 1, el párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Cuando dice expresadamente expuesto, significa que es explícito. Y cuando dice necesariamente contenido, significa implícito. Eso quiere decir que hay verdades en la Escritura. Cuando dice necesariamente explícito, hay cosas, verdades en la Escritura que pueden derivarse de ella mediante el uso de la lógica y la razón. Y aunque Jesús no les había dicho de manera explícita a ellos que era el Cristo, que era el Mesías, sí lo había hecho de manera implícita. Nos lleva al segundo encabezado: Jesús y su respuesta. Versículo 25. Jesús y su respuesta. Hermanos, esto es importante. Créanme que esto es demasiado importante. Entender que la Biblia enseña cosas explícitas y cosas implícitas. Muy importante. Vean el énfasis que le estoy dando a esto. Es muy importante entender esto. Porque si yo no entiendo esto, hermanos, esto es un principio hermenéutico. Y si ustedes no entienden esto, vamos a tener mucha confusión a la hora de interpretar algunos textos, porque yo puedo negar. Yo puedo negar verdades de la Escritura porque no las veo de manera implícita. Entonces hay que poner cuidado con eso. Jesús y su respuesta. Segundo punto, versículo 25. Le respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. ¿Sí ve? Ellos esperaban que les hubiera dicho explícitamente, pero no, él ya les había dicho. Pero ustedes no han creído. Las obras que yo hago en mi nombre, el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ya les dije. ¿Cómo les había dicho de forma explícita? Bueno, tenemos que devolvernos hacia atrás, obviamente. Nos devolvemos, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, a ver dónde Jesús les había dicho que era el Mesías, de forma implícita. Por ejemplo, en Juan 5, versículo 17 al 47, en toda esa sección, Jesús llamó o se llamó a sí mismo el Hijo que hace lo que ve hacer al Padre. Él dijo: yo no hago las cosas de mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre. ¿Cuándo vio él hacer esas cosas al Padre? Cuando estaba al lado, a su lado, desde la eternidad. Eso indicaba que él era Dios. Él dijo que daba vida a quien él quería. Hermanos, ¿quién puede dar vida si no solamente Dios? Estaba diciendo que él era un ser divino, que él era el Mesías, que él era el Cristo. También dijo que había recibido todo el juicio. Esto está en el versículo 19, 21 y 27 de Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, versículos 29, 35 y 51, Jesús dijo ser el pan de vida que había descendido del cielo. Eso indicaba que él era el Mesías prometido. En Juan 7, del 37 al 38, él invitó a los sedientos a venir a él para recibir el agua de vida. Eso es una alusión a su divinidad, a su mesianismo. Eso lo anunciaba en el Antiguo Testamento. En Juan 8:12, él dijo ser la luz del mundo. En Juan 8, 24, 28, dijo que él era el yo soy del Antiguo Testamento. En Juan 8, 58, él dijo ser anterior a Abraham, cuando dijo antes que Abraham fuera, yo soy. Una alusión a su divinidad, a su mesianismo, a ser el Mesías. En Juan 10, del 7 al 18, dijo que él era la puerta de las ovejas y dijo ser el pastor de las ovejas. Y en el Antiguo Testamento eran unas funciones que se le atribuían solamente a Dios. Hermanos, él sí había dicho que era el Mesías, pero lo había dicho de forma implícita. Y ellos, los judíos, no habían escuchado estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían oídos carnales, no espirituales. Y nadie puede entender estas cosas si tiene oídos carnales. Se deben tener oídos espirituales para comprender estas grandes verdades. Ahora, Jesús no solamente dijo ser el Mesías de forma implícita, como lo hemos visto, sino que también sus obras hablaron de su mesianismo. Es decir, que Jesús habló de muchas maneras, por medio de sus palabras y por medio de sus obras. Mire lo que dice el pasaje: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Testimonio de qué? De que Él es el Mesías. Todos los milagros que Jesús hizo apuntaban a su mesianismo.
Los milagros hablaban por sí solos de que Jesús era el Mesías. En el Antiguo Testamento se predijo que el Mesías haría muchas señales. Entre esas señales, que abriría los ojos de los ciegos. Y recuerden que en el Antiguo Testamento no vemos a ninguno de los profetas abriendo los ojos de los ciegos. Ahora, ¿por qué razón? Aquí está la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Por qué razón los judíos no creían ni a sus palabras ni a sus obras? Y esa pregunta nos lleva al tercer encabezado, la causa de la incredulidad de los judíos. La causa de la incredulidad de los judíos. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La causa de la incredulidad de estos judíos era, como lo cita el título de este sermón, la realidad de la elección. Ellos no creían porque no eran parte de las ovejas de Cristo. Y ninguno que no sea oveja de Cristo no cree en Jesús. Las ovejas de Cristo son ovejas, como lo hemos visto desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo dice en su carta a los Efesios, según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Noten ustedes en este pasaje que Jesús no dice que ellos no son ovejas porque no creen. Vean ustedes que las palabras estaban muy bien acomodadas. El pasaje no dice que no son ovejas porque no creen. Ojo, si fuera así, entonces el ser ovejas de Cristo dependería de la fe, la cual podría ser atribuida como una obra. Pero Jesús es claro con sus palabras. Vean ustedes bien, dicen, no creen porque no son de sus ovejas. Eso significa, ojo, atentos, que no es por la fe que se llega a ser oveja de Cristo, sino por la elección eterna de Dios. Y aunque la fe es un requisito para ser justificado por Dios, esta fe solamente es dada a aquellos que son ovejas eternas del Padre. Tremendo, ¿no? Amados, en definitiva, la incredulidad de estos hombres fue su reprobación. Dios los pasó por alto, habiendo elegido a otros en vez de ellos. Y eso nos lleva al cuarto encabezado, la causa de la fe de las ovejas. La causa de la fe de las ovejas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de la incredulidad de los judíos? Ellos no eran ovejas de Cristo. Y por esa razón no iban a creer. Amados, una persona que no es oveja de Cristo jamás va a creer. Y esto es lo grande del evangelio, lo grande de la elección. ¿Cuál es la causa de la fe de las ovejas? ¿Cuál es la causa de su fe y de mi fe? Bueno, versículos 27 y 28 nos responden esas cosas. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí. Ya hemos visto que solamente las ovejas de Cristo oyen la voz de su pastor. Recuerden que Él conoce a sus ovejas ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque como ya hemos visto, lo vimos la semana pasada, esas ovejas con su pastor tienen una relación personal e íntima de amor. Hay una relación, hay un amor especial del pastor para con sus ovejas. Y por eso sus ovejas lo siguen y escuchan su voz. No hay otro camino para las ovejas de Cristo, sino ese camino que sigue al pastor. Y aunque por algún tiempo estas ovejas se resisten al llamado del pastor, ellas no podrán resistir ese llamado de manera indefinida. No, ellas en algún momento escucharán la voz de su pastor y seguirán a su pastor de manera voluntaria.
por amor. Así como dice el salmista, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Ellas van a querer seguir al pastor. Ustedes están aquí porque ustedes desean seguir al pastor. Aquí estamos los domingos porque deseamos seguir al pastor, porque escuchamos la voz del pastor. Y nuestro pastor nos dice que debemos venir a congregarnos los domingos. Por eso venimos a este lugar. El pueblo de Dios se ofrece voluntariamente, como dice el Salmo 110. No es a las malas, es que Él nos atrae hacia Él con lazos de amor. Nosotros vamos a Él porque le amamos, porque queremos seguirles, porque su voz es una voz dulce. Queremos seguir la voz dulce de nuestro pastor. Dice el pasaje que Jesús les da vida eterna a sus ovejas. Ahora, pregunta, ¿qué significa vida eterna? Vida eterna significa una vida que no tiene fin. El pasaje no dice que les dará vida eterna, no, dice que les da vida eterna. Cuando una oveja de Cristo cree en Él, inmediatamente recibe la vida eterna. Eso quiere decir que la salvación no se pierde, porque si la salvación se perdería, entonces eso no era vida eterna, era una vida temporal, pero no vida eterna. Ahora, puede surgir una pregunta en nuestras mentes. Si la salvación es segura, ¿cómo es que algunos creen en Jesús y se alejan y caen en pecados escandalosos y no vuelven a tener nunca una comunión con Él? La respuesta es que esas personas nunca recibieron la vida eterna. Tal vez recibieron una iluminación, qué sé yo, general, así como sucedió con Judas. Él fue iluminado de forma temporal, pero él no recibió nunca la vida eterna. Judas no fue que tuvo la vida eterna y perdió la salvación, no, nunca la tuvo. Fue iluminado, probó de las delicias de los poderes venideros. Fue iluminado por el Espíritu Santo, como dice Hebreos capítulo 6, pero él no tuvo la vida eterna. Son como los que dicen en Mateo capítulo 7, 21, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. ¿Qué hacemos en el infierno? Señor, ¿qué les dice? Nunca los conocí, es decir, no eran ovejas de Cristo. Nunca recibieron la vida eterna. Un verdadero hijo de Dios no pierde la salvación. Mire lo que dice este pasaje. Y no perecerán jamás, hermanos. ¿Qué más seguridad que este pasaje? No perecerán jamás. Si la salvación de una oveja de Cristo se perdiera, entonces Jesús fue un mentiroso. Además, Jesús dice que nadie puede arrebatar a ninguna de sus ovejas de su mano. Miren el pasaje. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Él murió por sus ovejas y no va a permitir que ninguna de esas ovejitas se pierda. Amado hermano, Jesús murió por ti, que eres una ovejita de Él, y nadie va a poder arrebatarlo de la mano de Jesús. No solamente estamos en las manos poderosas y amorosas de Jesús, estamos también en las manos poderosas y amorosas del Padre. Mire lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre le da las ovejitas al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Esa es la causa de la fe de las ovejas de Cristo. ¿Cuál es la causa de la fe de las ovejas de Cristo? La elección eterna de sus ovejas. Es esa la causa, su elección eterna. Juan 6:37, que ya lo vimos, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hermanos, ¿cuántos de los que el Padre le da al Hijo vendrán a Él? Irán a Él. Todos los que el Padre le dio al Hijo, irán al Hijo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo guarda, lo protege, es suyo. También dice Jesús en Juan capítulo 17 de manera muy clara,
que el Padre le dio unas ovejitas. Juan 17:2 dice, como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Ojo, ¿a quién le da vida eterna Jesús? A todos los que me diste, solamente a los que le dio. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A todo el mundo, no, a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cuándo se los dio? Desde antes de la fundación del mundo, y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por quiénes ora Cristo? Cristo ora por sus ovejas, Cristo ora por los suyos, Cristo no ora por todo el mundo, solamente por aquellos que el Padre le dio. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí ve? Es clara la enseñanza de la elección eterna de Dios. Es una realidad, hermano. Y muchos se atreven a negar esa realidad de la elección. Dice el pasaje que el Padre es mayor que todos. Hermanos, el Padre es mayor que todos, está por encima de todos, está por encima de todo. Dios es grande, Dios es inmenso. Dice el Salmo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Como dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Ahora, hermanos, siendo que el Padre es grande, siendo que el Padre es omnipotente, ¿quién podrá arrebatar las ovejas de la mano del Padre? Hermanos, es que esto es una imposibilidad. Aquellos que dicen que un verdadero creyente se puede perder es no creer que Dios es omnipotente y es grande. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no conocen a Dios. Ni siquiera Satanás puede truncar la salvación, la protección de una de sus ovejas. Ni siquiera la oveja misma. La oveja misma no puede truncar el cuidado paternal para con ella. Hermanos, hay una seguridad doble. Usted y yo tenemos una seguridad doble. Estamos en las manos del Padre y estamos en las manos del Hijo. No estamos en las manos del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces es una seguridad triple. Estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo y en las manos del Espíritu Santo. Hermanos, estamos en las poderosas manos del Dios Trino. El Dios que creó los cielos y la tierra es el que te guarda a ti y me guarda a mí. No nos perderemos jamás. Él nos guarda con su poderosa mano. Y esto es muy consolador. Demasiado consolador, hermanos. Si esto no te consuela, no sé qué podría consolar. Termina el pasaje diciendo, bueno, por esa razón Jesús dice, el Padre y yo y el Padre, uno somos. Es decir, Jesús es Dios como lo es el Padre. Yo sé que ustedes han leído Deuteronomio 6:4, que dice que hay un solo Dios, ¿recuerdan? Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero Jesús dice que Él y el Padre son uno solo. Eso quiere decir que Jesús se está haciendo igual al Padre. Eso quiere decir que Jesús se está haciendo Dios. Y por esa razón los judíos, versículo 31, toman piedras para apedrearlo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían que cuando él dijo yo y el Padre uno somos, él se estaba haciendo igual a Dios. Jesús les pregunta más adelante, ¿por qué obras? ¿Por qué obras ustedes me van a apedrear? Ellos le dicen, yo no lo apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Mis hermanos, si Jesús no era Dios, entonces puede ser considerado como un mentiroso. Y si era mentiroso, era un pecador. Y si era un pecador, estamos todavía en nuestros pecados. Nuestra fe es falsa y somos los hombres y mujeres más dignos de conmiseración del mundo. Ahora, pero si Jesús es
lo que dijo ser, entonces debemos creer que Él es Dios. Así de sencillo. La confesión de fe, en su capítulo 1, párrafo 3 dice, hablando de la Trinidad de Dios. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad. Es decir, los tres son Dios, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivina. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. No le dé miedo decir eso. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. No le dé miedo decir eso, hermano. Así es. Ahora, ¿cómo aplicamos este pasaje? Bueno, aparte de lo que ya lo hemos aplicado, hermanos, voy a repetirlo. Hay una seguridad de salvación para nosotros tremenda según estos pasajes. Las ovejas de Cristo fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo. Son protegidas por el Dios Trino. Hay una seguridad triple, como ya lo vimos. Ahora, ¿quién podrá arrebatarnos de las manos del Dios Trino? Nadie. Vamos a repetir. ¿Quién nos podrá separar de las manos del Dios Trino? Nadie. Padre, el Pablo lo dijo así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Esto nos da tranquilidad, seguridad. Aquella persona, yo sé que ustedes estuvieron en muchas iglesias como yo, donde nos decían que la salvación se perdía y usted vive con temor todo el tiempo. Gané la salvación, la perdí, la gané, la perdí, la gané, la perdí. No, mis hermanos, así no vive una vida cristiana, no con gozo. Vive con temor todo el tiempo. Pero esto nos da gozo, hermanos. ¿No te da gozo? A mí sí me da mucho gozo. Pablo en otro lugar dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, el Señor todavía no ha terminado con nosotros. Tal vez estés pasando por un momento de debilidad espiritual, pero si tú eres una oveja de Cristo, el Señor perfeccionará su obra en ti. Recuerda este día. Y dentro de 10 años, devuélvete a este día y te vas a dar cuenta que el Señor ha hecho una obra poderosa en ti. Y vas a decir, wow, el Señor lo que ha hecho en mi vida en 10 años. Uy, yo en 10 años atrás yo sí era tonto, ¿no? Yo sí era tonta, ¿no? Uy, ¿yo por qué pensaba así? Uy, Señor perfecciona su obra. Tú eres una oveja de Cristo. Tienes vida ahora y la tendrás por la eternidad. Y aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo y no te soltarán nunca de su mano. Tú estarás con toda seguridad en su presencia, en los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Por esa razón, amado hermano, amada hermana, no desmayes, persevera hasta el final, dependiendo de la gracia del Dios Trino. Depende de su gracia todo el tiempo. Él te sostiene con su gracia. Hay una seguridad, hermanos. Estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. Debemos perseverar, confiar en la gracia del Señor. Y amigo que estás aquí o me escuchas por YouTube, no sé si me escuchan por YouTube. Puede ser que tú seas una oveja de Cristo, porque puedes haber sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero debes creer en Cristo como el Salvador. Debes creer en Él como el Señor. Si tú crees en Él,
y tú le obedeces a Él, entonces eso será una evidencia de que eras una oveja de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no puedes pensar, yo no creo porque Dios me ha destinado a no creer. Y Él no me puede echar la culpa por mi pecado, porque ¿quién resiste a la voluntad de Dios? Entonces yo te respondo, como dice Pablo en Romanos capítulo 9. Antes, hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Solamente ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y Él te dará el don de la vida. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Te alabamos y te bendecimos por este pasaje tan consolador. Y a la vez es un pasaje que infunde temor, porque nosotros somos ovejas de Cristo y hemos creído en ti, Señor, por pura gracia. ¿Por qué nos has elegido, Señor? No lo sabemos. No hay respuesta para eso en la Biblia. Sin embargo, henos aquí y estamos muy agradecidos. Además, confiados porque estamos en las manos amorosas, protectoras del Santo y Trino Dios. Pero también esto es un pasaje que trae temor, porque aquellos que todavía no creen en Cristo deben arrepentirse de sus pecados, deben confiar en el Salvador, deben obedecer a sus palabras. Te ruego, Señor, que salves a los perdidos, que salves a nuestros hijos, seas tú dándoles el don de la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.